Buenos días, bienvenidos a la clase de geometría. Hoy trabajaremos ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante, ¿sí? Ya vamos a ir explicando cada punto de la clase. Tenemos ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Dice que dos rectas paralelas y una secante determinan varios ángulos con características muy interesantes o muy diferentes, ¿sí? Que debemos de verlo. Debemos tener presente, ¿verdad?, que las rectas paralelas, en este caso es la recta L1 y la recta L2, son rectas paralelas, y la recta L3 es una recta que es secante, ¿sí?, que está corta en un solo punto a cada una de las rectas paralelas. Tenemos los ángulos alternos. Los ángulos alternos tenemos dos casos, que el primero es ángulos alternos internos, ¿sí? En este caso observamos, tenemos dos rectas paralelas, ¿verdad? Tenemos una y dos, que son las rectas de color rojo, y la secante, que va a ser la recta blanca. Ahora, ¿cuáles van a ser los ángulos internos? ¿Sí? Los ángulos internos de esas rectas los vamos a resaltar, ¿sí? Vamos a darle un color amarillo, puede ser, si tenemos que es el ángulo, el que estoy coloreando acá, el A, y el ángulo B, ¿sí? Son alternos internos. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Alternos porque no están ubicados en la misma dirección, es decir, son perpendiculares, e internos porque se encuentran dentro de esas rectas paralelas. También tenemos otros ángulos internos, como es el D, ¿sí?, y el C, ¿sí? Estos son también ángulos alternos internos. Acá lo tenemos, ¿ves? El ángulo A y B son alternos internos, y C y D también son alternos internos. Vamos acá a borrar donde los tachamos acá, ¿sí? Y solamente vamos a resaltarlos, los vamos solamente a resaltar. Es el A y el B, ¿sí? Son alternos internos. Ahora vamos a ver los ángulos alternos externos. A ver, ¿cuáles son los ángulos alternos externos? ¿Sí? Tenemos el ángulo A y el ángulo B. Nos damos cuenta cuál es la diferencia de los internos y los externos, ¿verdad? Los externos los observamos fuera, ¿verdad? Fuera de las rectas paralelas con las perpendiculares, sí, está fuera. Por eso tenemos el ángulo el A y el B, y también tenemos el ángulo C y el ángulo D. Entonces acá tenemos los ángulos externos, son el A y B, el C y el D. Pero tenemos que tener presente una característica muy importante de estos ángulos, es decir, que tienen la misma medida. ¿Qué es esto? Que el ángulo A, si mide 40 grados, el ángulo B tiene la misma medida, que es 40 grados. Por eso son ángulos alternos internos y los alternos externos, o sea, cumplen la misma característica, ¿sí? Que tienen la misma medida, Ahora tenemos los ángulos conjugados. Tenemos los conjugados internos. Primero vamos a ver los conjugados internos. En este caso, los ángulos conjugados internos, ¿verdad? Acá lo estamos observando, ¿sí? Que son, en este caso tenemos el D y el C, ¿sí? Son conjugados internos.
Y también tenemos el ángulo el B y el ángulo A. ¿Sí? Son conjugados internos. Fíjense que los conjugados internos están en la misma dirección. Ellos se encuentran en la misma dirección. Acá tenemos, son conjugados internos, el ángulo A y el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Vamos a resaltarlo, ¿sí? Para poder que no se nos vaya a olvidar. No se nos vaya a olvidar cuáles son los conjugados internos. Ahora tenemos los conjugados externos, ¿sí? Los conjugados externos, ¿verdad? Ocurre lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que en los otros ángulos que se encuentran fuera. Así que tenemos el C y el D son conjugados externos y el A y el B son conjugados externos. Acá lo tenemos, el ángulo A y B y el C y D son conjugados externos. Pero debemos tener presente una característica que los caracteriza a ellos, ¿sí? Los ángulos conjugados internos y externos son suplementarios. Son suplementarios, es decir, que la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Es decir, que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B, eso tiene que ser igual a 180 grados. Igualmente acá, si yo sumo el ángulo C y el ángulo D, tiene que ser la sumatoria igual a 180 grados. Vamos a realizar algunos ejercicios. Tenemos el ejercicio número 4 del libro, ¿verdad? Y nos dice, determina el valor de X. Determina el valor de X si L sub 1 es paralela a L sub 2. ¿Sí? Acá, ¿qué tenemos que calcular? Tenemos el ángulo 2X y este ángulo que mide 140 grados. ¿Sí? De acuerdo a las definiciones anteriores, ya nos sabemos que estos son unos ángulos que son alternos e internos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propiedad? La propiedad que nos dice que 2x va a ser igual a 140 grados. Entonces, acá se nos forma es una ecuación, ¿verdad? Tengo 2x es igual a 140 grados. Recordemos, ¿verdad? Recordemos que la x, vamos a resaltarlo, ¿verdad? Recordemos que la x, ¿sí?, es la incógnita, ¿sí? Es el valor que vamos a hallar. Entonces acá tenemos x, ¿verdad? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al término independiente, que en este caso es 140. ¿Sí? Aquí lo tenemos, a resaltarlo, 140. El 2 que está multiplicando la x va a pasar a dividir. 140 dividido entre 2 es igual a 70 grados. ¿Sí? Entonces, este es el valor del ángulo, 70 grados. Y si lo comprobamos, ¿verdad? Nos damos cuenta de eso. Si yo coloco este 70, yo lo sustituyo donde está la X, 2 por 70 es igual a ¿cuánto? A 140 grados. Entonces, el valor de X es 70 grados. Tenemos el ejercicio número 9 del libro y dice, si L sub 1 es paralela a L sub 2, calcular el valor de alfa. Entonces, tenemos acá la gráfica. Tenemos las dos rectas paralelas, tenemos la recta secante, ¿sí? Y tenemos acá el valor de los ángulos, ¿sí? Nos damos cuenta que estos ángulos van a ser ¿qué? Son ángulos conjugados internos, ¿sí? Y ya sabemos por propiedad que la suma de los ángulos conjugados internos debe ser igual a 180 grados.
¿Sí? Acá lo tenemos nuevamente, ¿verdad? Tenemos que alfa más 40 grados más 110 grados es igual a 180 grados. Esto realmente no es complicado, ¿verdad que no? Acá solamente lo que vamos a aplicar son las propiedades que nosotros ya sabemos de las ecuaciones. Entonces yo tengo, ¿verdad? Que alfa más, sumamos 40 más 110 es 150 grados igual a 180 grados. Alfa va a ser igual a ¿qué? A lo que no me acompaña. ¿Qué es lo que no me acompaña? 180 grados menos 150 grados. Recuerden que si está positivo, ¿verdad? Cuando cambia hacia el otro lado de la ecuación, ¿verdad? Para el segundo miembro de la ecuación pasa a ser negativo. Por eso yo tengo 180 grados menos 150 grados es igual a 30 grados. ¿Sí? Si nosotros comprobamos esta ecuación, ¿verdad? Sustituimos este valor. Si sustituimos este valor de 30 grados, ¿verdad? Si lo sustituimos, ¿sí? Nos damos cuenta, 30 más 40 más 110 es igual a 180 grados. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Tenemos el ejercicio número 10 del libro y nos dice calcula el valor de gamma si el SU1 es paralelo a el SU2. Entonces tenemos las dos rectas, tenemos el SU1 y tenemos el SU2 y tenemos la recta del SU3. ¿Sí? Y tenemos que hallar el valor de este ángulo que tenemos acá, de gamma. Entonces gamma más 10 grados y 60 grados que me mide el otro. Pero ahí observamos que los ángulos son alternos internos, ¿verdad? Y por propiedad sabemos que el ángulo tiene que tener la misma sumatoria de este ángulo. Es decir, que gamma más 10 grados es igual a 60 grados. Una ecuación nuevamente, gamma más 10 grados es igual a 60 grados. Gamma va a ser igual 60 grados menos 10 grados. Y 60 menos 10 es igual a 50. Este es el valor que tiene el ángulo. Ahora vamos a ver qué tareas vamos a hacer. Las tareas son las siguientes. Del libro, ¿verdad? De teoría van a trabajar los ejercicios 2, 3, 6 y 7. Y del cuaderno de trabajo, ¿verdad? La página 99 y la página 100. ¿Sí? Recuerden que los ejercicios, como en el libro no hay espacio, ¿verdad? Deben trabajarlo en su cuaderno para poder que hagan el procedimiento. Muchas gracias y muchas bendiciones.